compañeros y profesor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el mercado de capital, rendimiento, riesgo y el costo de capital. Por el grupo 10, integrado por Luna Cortés, Jean Paul, Soto Huira, Alfredo y Tobar Reynoso Araceli. Algunas lecciones de la historia del mercado de capitales. Del estudio de la historia del mercado surgen dos lecciones fundamentales. En primer lugar, que hay una recompensa por correr el riesgo. Y en segundo, que cuando mayor es la recompensa potencial, tanto más grande es el riesgo, dándonos a entender que a mayor riesgo hay mayor rentabilidad. Rendimientos. Se van a estudiar los rendimientos históricos de diversos activos financieros. Lo primero que se debe hacer es explicar de manera concisa cómo se calculan los rendimientos de una inversión. Rendimientos en dólares. Se compra un activo de cualquier clase, lo que se gana o se pierde por la inversión se llama dólares y tiene dos componentes. En el primer componente vamos a encontrar a lo que viene siendo la inversión y el procesamiento directo. Y el segundo componente vamos a encontrar el valor activo comprado, que cambia a menudo, o la variabilidad de este mismo. A principios del año, la acción tenía un precio unitario de $37. Si se hubieran comprado 100 acciones, se habría hecho un desembolso total de $3.700. Suponga que en el transcurso del año la acción pagó un dividendo de $1.85 por acción. Para hallar esto tenemos que calcular el 1.85 en lo que vienen siendo dólares por las 100 acciones, que nos da $185. Y esa es la cantidad del dividendo o la rentabilidad ganada por acción. Rendimientos porcentuales. Es más conveniente resumir la información sobre los rendimientos en términos porcentuales en vez que en dólares, porque de esa manera los rendimientos no dependen de cuánto se hayan invertido. Dice que el precio a principios del año era de $37 por acción y el dividendo pagado durante el año por cada una fue de $1.85. Para ello tenemos la fórmula, que el rendimiento del dividendo es igual a el dividendo pagado por la acción durante el año sobre el precio de la acción a principios del año, que sería $1.85 sobre 37, que es igual al 0.05 o 5%. Nos da a entender que por cada dólar invertido se obtiene 5 centavos de dividendos. El registro histórico. Los rendimientos pueden interpretarse como lo que se hubiera ganado si se hubieran tenido portafolios como los siguientes. Tenemos las acciones de compañías grandes, de empresas pequeñas, de bonos corporativos, tanto a largo plazo, también de gobiernos estadounidenses, en lo que viene siendo los bonos, y el certificado de tesorería de Estados Unidos. Rendimiento promedio. Tenemos lo que viene siendo la primera lección. El cálculo de los rendimientos promedio, que nos habla que se calcula mediante los rendimientos anuales y la división entre el número de años. Rendimiento promedio o el riesgo histórico. Se observa mediante las tasas de rendimientos nominales de los certificados de tesorería y la tasa promedio de inflación, siendo la tasa promedio real de rendimiento de los certificados de tesorería el resultado. Y ahora las primas de riesgo. Una vez se han calculado algunos rendimientos promedio, parece lógico compararlos. Una de esas comparaciones incluye valores emitidos por el gobierno que no sufren tanta variabilidad como se observa, por ejemplo, en la bolsa de valores. El gobierno toma préstamos al emitir bonos. Estos tienen diversos formatos. En este caso, la atención se centra en los certificados de tesorería, que tienen el periodo de vencimiento más corto de los bonos gubernamentales. Tenemos las comparaciones de rendimiento promedio y la prima de riesgo. En este caso, para hallar lo que viene siendo la prima de riesgo, tenemos que restar a los rendimientos promedios de diferentes tipos de inversiones, menos el certificado de tesorería de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la que tiene menor tasa de riesgo, en este caso en el cual nos da un 0%. Variabilidad de los rendimientos en lo que hizo en la segunda lección. Distribución de frecuencia y variabilidad. Se traza la distribución de frecuencia de los rendimientos de las acciones comunes y luego
contar las veces que el rendimiento anual del portafolio de acciones comunes cae en cada intervalo del 10%. Y finalmente, medir la dispersión de los rendimientos. Varianza y desviación estándar históricas. En esencia, la varianza mide el promedio del cuadrado de la diferencia entre los rendimientos observados y el rendimiento promedio. Cuando la cifra es mayor, los rendimientos observados del rendimiento promedio difieren más. El cálculo de varianza y la dispersión estándar. Tenemos a dos empresas, Superjet Company y Hyperdrive Company. Y vemos los rendimientos que tuvieron desde el 2005 a 2008, que está en el cuadro. En este caso, para hallar el rendimiento promedio de ambos, tenemos que hacer la suma respectiva de cada uno y dividirlo entre la cantidad de años, que son entre 4, dándonos del 0.175 en SuperTech y el 0.055 en Hyperdrive. Para allá lo que viene siendo la varianza, vamos a tener que dividir entre el 0.200 2.675 entre 3, que sería los 4 años restando 1. Y nos da 0.0892 para SuperTech y 0.05, no, 0.0176 para Hyperdrive. La desviación estándar, como ya se mencionó, se tiene que sacar la raíz cuadrada en ambos casos, observando que en SuperTech es la inversión más volátil entre las dos. El riesgo histórico. ¿Qué es? Nos dice que el riesgo histórico se presenta mediante rendimientos promedios, desviación estándar y las distribuciones de frecuencia de los límites anuales en la misma escala. La distribución normal se da en el caso de diferentes sucesos aleatorios que ocurren en la naturaleza que resulta útil en una distribución de frecuencia particular. La distribución normal, también conocida como curva de campana, para describir la probabilidad de determinar un intervalo determinado. Tenemos la segunda lección que viene siendo las observaciones sobre la variabilidad anual de los rendimientos sobre la base de la segunda lección extraída de la historia de los mercados de capital y el uso de la historia de los mercados de capital, que se debe empezar a tener idea de los riesgos y recompensas al momento de invertir. Tenemos el promedio aritmético y el promedio geométrico. Para esto, un caso. Se compra una acción particular en $100, que por desgracia el primer año de la posesión cae a $50. El segundo año vuelve a los $100 iniciales, así que uno se queda como habría empezado, sin cobrar dividendos, porque tiene la misma cantidad. ¿Cuál es el rendimiento promedio sobre la inversión? Entonces, en el sentido común, el rendimiento debe ser cero, pero mediante lo que viene siendo el promedio aritmético, tenemos que si calculamos los $50 que se han perdido la mitad del año, y el segundo año que se obtuvo otra vez los $100, que representa el 100%. El rendimiento promedio de los años fue, ahí tenemos entre paréntesis, menos 50% más 100% sobre 2, que daría un total de 25%. Entonces, el 0%, que estamos diciendo la suposición al principio, daría lo que viene siendo rendimiento promedio geométrico, mientras que 25% se llama rendimiento promedio aritmético, que es lo que hemos calculado. Cálculo de rendimiento promedio geométrico. Bueno, en este cálculo tenemos la fórmula de rendimiento promedio geométrico y tenemos que tener en cuenta lo que viene siendo el T, número de años de rendimiento, y el promedio geométrico por cada número de estos años que se van a calcular en la fórmula del cuadro ya representado. El promedio geométrico indica lo que se ganó en el promedio por año, compuesto anualmente. El promedio aritmético indica lo que se ganó en el año típico y que se debe utilizar el promedio que corresponda a la pregunta que se busca contestar. Eficiencia de los mercados capitales. La historia de los mercados capitales indica que el valor de las acciones y los bonos pueden fluctuar mucho de un año a otro si los precios se ajustan de manera rápida y correcta cuando llega la información nueva, y también se dice que se requiere un mercado eficiente. El comportamiento de los precios en un mercado eficiente. Para ilustrar cómo se comportan los precios en un mercado eficiente, supongamos que la F-Stop Camera Corporation, al cabo de años de investigación y desarrollo secretos,
ha creado una cámara con un sistema de enfoque automático, cuya velocidad es el doble de los sistemas actuales de la VPN. Es positivo y considerable en este caso. Hipótesis de los mercados eficientes. Hablamos de hipótesis de mercados eficientes que afirma que los mercados de capitales bien organizados en la Bolsa de Valores de Nueva York son eficientes, por al menos en efectos prácticos. Algunas ideas erróneas de la hipótesis de mercados eficientes. Se argumenta de manera equivocada que la eficiencia de un mercado significa que no importa cómo se invierta el dinero, porque la eficiencia impedirá que la inversión cometa un error. Y tenemos las formas de eficiencia de los mercados. Si el mercado es eficiente, se formula fuerte y toda información que refleja en el precio de las acciones, pues tiene coordinación. La fórmula de eficiencia semifuerte y la tercera forma de eficiencia en forma débil, que indica que cuando menos el precio actual de una acción refleja los precios anteriores. Resumen y conclusiones. En este capítulo se estudia el tema de la historia de los mercados de capitales. Esta historia es útil porque indica que esperar en cuanto al rendimiento de activos riesgosos, el estudio de la historia de los mercados se resume en dos lecciones fundamentales: el promedio de los activos riesgosos de una prima de riesgo y la mayor recompensa potencial en una inversión riesgosa. Mientras más grande es el riesgo, pues más grande es lo que viene siendo la rentabilidad. Rendimiento, riesgo y la línea del mercado de valores, rendimiento esperados y varianza. Rendimiento esperado, en este caso, en el ejemplo directamente, si se conserva la acción U durante varios años, se ganará el 30% de la mitad de las veces y el 10% de la otra mitad. En este caso, se dice que el rendimiento esperado sobre la acción U es del 20%, suponiendo que hay una alza y una recesión del 50% en cada una. Tenemos ahí la fórmula que saldría 20% en un cuadrito. En el caso de la acción L, las probabilidades son las mismas, pero los rendimientos posibles son diferentes, así que se pierde el 20% en la mitad del tiempo y se gana el 70% en la otra mitad. Así se tiene un rendimiento esperado en L, en la acción L del 25%. Las probabilidades desiguales. Bueno, en este caso vamos a hallar lo que viene siendo el auge del 20% y vamos a reemplazar el 50% que se había dicho. Y vemos la tasa libre de riesgo de 10%, en el cual vamos a tener la fórmula siguiente. Para el siguiente vemos el cálculo de la varianza. Primero hay que determinar desviaciones cuadradas del rendimiento esperado. Luego se multiplica cada posible desviación cuadrada por su probabilidad y se suma el resultado de la varianza. Tenemos ahí en el ejemplo, con la acción U, que realmente se utilizó, del rendimiento esperado del 20%, en un año dado su rendimiento será del 30 o 10%, así las desviaciones posibles son 30 menos 20% del rendimiento esperado, que sería el 10%, y en este caso la varianza pues es la siguiente. Hacemos la fórmula con los porcentajes y nos sale 0,01. La desviación estándar es raíz cuadrada, que es el 10%. Portafolios. Es un grupo de activos como acciones, bonos que posee un inversionista. Esto quiere decir que los inversionistas tienen más de una sola acción, bono o cualquier tipo de activo. Tenemos que los pesos del portafolio para hallar, tenemos el ejemplo: si tienes $50 en un activo y $150 en otro, el portafolio total vale $200 por la suma de ambos. El porcentaje del primer activo es el portafolio es del $50 sobre 200, que es el total, sale 0,25, y el porcentaje del segundo activo es los 150 sobre los 200 del total, que es 0,75. Así los pesos del portafolio son 0,25 y 0,75 respectivamente. Rendimientos esperados de los portafolios. Ahí tenemos que en las acciones L y U se puso la mitad del dinero en cada una. Como es obvio, los pesos del portafolio son del 0,50 en ambos casos, al 50%, y ahí vemos el comportamiento. Varianza del portafolio. Pues a partir de la exposición anterior se sabe que el rendimiento esperado de un portafolio se contiene en inversiones iguales de las acciones U y L, que es el 22,5%. Entonces tenemos que la varianza del portafolio es de casi 0,31 y su desviación estándar es mejor de lo pensado, apenas el 17,5%. Anuncios y sorpresas de lo que dicen los rendimientos esperados. El rendimiento esperado y no esperado. El rendimiento de cualquier acción negociada es un mercado financiero que se compone de dos partes: el rendimiento normal y la segunda parte habla de la parte incierta o riesgosa.
En los ejemplos tenemos la noticia sobre la investigación de flyers, cifras gubernamentales, resultados de las últimas pláticas, noticias de que las cifras de ventas de los flyers y una caída repentina e inesperada de las tasas de interés. Tenemos ahí que el rendimiento total es el rendimiento esperado más el rendimiento no esperado. Anuncios y noticias. El anuncio es igual a la parte esperada más la sorpresa. Riesgo sistemático, no sistemático. Hablando de riesgo sistemático, es el riesgo que influye en en muchos activos. También riesgo del mercado. Y riesgo no sistemático es el riesgo que afecta más a un número pequeño de activos. También riesgo único o específico. Tenemos que la fórmula de los componentes sistemáticos y no sistemáticos es del riesgo esperado más la parte sistemática y más la parte no sistemática. En la diversificación y riesgos de portafolio tenemos que la importancia de la distribución estándar que se reduce a media y aumenta el número de valores al llegar a 100 valores elegidos al azar. La distribución estándar del portafolio disminuye el 60% de 49 a más o menos al 20%. Diversificación y riesgos no sistemático. Nos habla de la definición no sistemática que es propio de de un solo activo y también de un grupo pequeño. Tenemos que el riesgo total es igual al riesgo sistemático más el riesgo no sistemático, y siendo el riesgo no sistemático, el riesgo diversificable o riesgo único, también ya conocido como riesgo específico. Doy paso a mi compañera. Continuando con la exposición, hablaremos acerca del riesgo sistemático y el riesgo beta. El riesgo ¿qué determina el tamaño del prima del riesgo en un activo riesgoso? El principio del riesgo sistemático establece que la recompensa por correr un riesgo depende solo del riesgo sistemático de una inversión. ¿Cómo medir el riesgo sistemático? A través del beta. Este indica la magnitud del riesgo sistemático que un activo en relación con un activo promedio. El procedimiento específico que se usará se llama coeficiente beta. Como se puede observar, el coeficiente beta de las distintas empresas. En la siguiente diapositiva hablaremos acerca de la beta de portafolio. Es posible calcular la beta así como el rendimiento esperado de un portafolio. Supóngase que esta se invierte en la mitad del dinero que se posee en ExxonMobil, como ya habíamos visto en el cuadro anterior, y la otra mitad en Coca-Cola. ¿Cuál sería la beta de esta combinación? Como ExxonMobil tiene una beta de 1.14 y Coca-Cola una de 0.52, la beta de portafolio sería beta P, que sería el 0.83, calculando con la fórmula. En la siguiente diapositiva hablaremos del 13.7, la línea del mercado de valores. El activo A tiene un rendimiento esperado de paréntesis RA, que es igual al 20%, y una beta de 1.6. Además, se supone que la tasa libre de riesgo es del 8%. Considerando un portafolio compuesto por el activo A y un activo libre de riesgo, resulta posible calcular algunas betas y rendimientos esperados posibles de un portafolio variado de porcentajes invertidos en estos dos activos. Por ejemplo, si 25% del portafolio está invertido en el activo A, el rendimiento esperado sería el 11% y la beta P sería igual al 0.40. En la siguiente diapositiva hablaremos acerca de la línea de mercado de valores. Es la línea usada para describir la relación entre riesgo sistemático y rendimiento esperado en los mercados financieros. Como pueden ver, ahí se encuentra la fórmula y el modo de evaluación de activos y capital o CAPEP es el valor puro del dinero a través del tiempo. La recompensa por correr el riesgo sistemático, el monto de riesgo sistemático. Como punto 13.8 tenemos el riesgo y rendimiento. El riesgo total se mide por la varianza y por una desviación estándar de su rendimiento. El rendimiento total es el rendimiento no esperado y se debe a sucesos inesperados. El riesgo de la inversión se origina en la posibilidad de sucesos no anticipados. El riesgo sistemático y no sistemático son sucesos imprevistos que afectan a cierto grado de casi todos los activos porque les afecta y les dan a la economía en general. Son sucesos no anticipados que afectan a los activos individuales y grupos reducidos de los activos. En la siguiente diapositiva se encuentra el punto 13.8,
que también nos habla acerca de los riesgos y rendimientos como efecto de diversificación, que es posible eliminar algunos riesgos de una inversión arriesgada, pero no de todos. El principio de riesgo sistemático y la beta. El principio de riesgo sistemático afirma que la recompensa por correr un riesgo depende solo del riesgo sistemático. El riesgo sistemático es un activo particular en relación al promedio y se da por el coeficiente beta de un activo. La razón entre recompensa y riesgo y línea de mercado de valores. Esta razón entre recompensa, es entre la recompensa y el riesgo del activo. En la siguiente diapositiva hablaremos acerca un poco de la idea básica y el costo capital. La idea básica es la línea del mercado de valores que indica la recompensa por correr un riesgo en los mercados financieros. Cualquier nueva inversión de una empresa debe ofrecer un rendimiento esperado que no sea peor del que ofrecen los mercados financieros por el mismo riesgo. El costo de capital es la tasa de descuento apropiada de un nuevo proyecto, que es la misma tasa del rendimiento esperado que debe ofrecer la inversión para ser atractiva. Como resumen, conclusiones. Obtenemos de este capítulo que existe una recompensa por correr un riesgo en el mercado. Esta se denomina prima de riesgo. El riesgo tiene dos partes, el sistemático y el no sistemático. El riesgo sistemático se puede eliminar por la de la diversificación. El riesgo sistemático se mide con el coeficiente beta y la prima de riesgos es un activo que se obtiene con el producto del coeficiente de beta multiplicado por la prima de riesgo del mercado. Aquí concluimos que el análisis del riesgo y del rendimiento, ahora que se entiende mejor lo que determina el costo de capital de una inversión para una empresa. En los capítulos siguientes se estudia con mayor detenimiento las formas en las que las empresas reúnen el capital a largo plazo necesario para la inversión. Ahora pasaremos al punto número 14, que es el costo de capital. El CPPC o el WACC es el rendimiento mínimo que necesita ganar una empresa para satisfacer la totalidad de sus inversionistas, lo cual incluye a los accionistas y a los tenedores de bonos y los accionistas referentes. El costo de capital depende del uso de fondos y no de su origen. Como punto 14.1 obtenemos el costo capital preliminar, que es el rendimiento requerido con comparación con costos de capital. Cuando se afirma que el rendimiento requiere de una inversión, es por decir del 10%, significa que la inversión tendrá un VPN positivo solo si el rendimiento es superior al 10%. La política financiera y el costo de capital. Tiene una razón fija entre deuda y capital contable que sostiene. Esta razón refleja la estructura del capital que la empresa se ha fijado como meta. Como punto 14.2 obtenemos que el costo de capital accionario, el método de modelo de crecimiento de los dividendos. Este método se designa de la siguiente fórmula y esto representa que el DO es el dividendo que se acaba de pagar, el D1 es el dividendo proyectado por el periodo siguiente, el RE es el subíndice que representa el capital accionario, G es la tasa de constante y PO es el precio por acción. Como ventajas y desventajas de este método, tenemos que el modelo de crecimiento de dividendos, como es obvio, solo se aplica a las empresas que pagan dividendos. La premisa básica es que estos crecen a una tasa constante. El modelo es en verdad aplicable solo en los casos en que la tasa de crecimiento podría ser uniforme. El problema es que el costo calculado del capital accionario es muy sensible a la tasa estimada de crecimiento. Este método no considera en su forma explícita el riesgo. Como segundo método tenemos el método de la LMV. Como pueden ver, se representa en la siguiente fórmula, donde RF es la tasa libre de riesgo, ERF es la prima de riesgo mercado, beta es el riesgo sistémico, beta E es la beta estimada y denota los valores esperados. De este método se obtiene como ventajas y desventajas que ajusta de manera explícita el riesgo, es aplicable a través de empresas a las que tienen un crecimiento constante. El inconveniente es que requiere que se calculen dos cantidades, la prima de riesgo y el mercado y el coeficiente beta. Se depende del pasado para pronosticar el futuro. Ahora pasaremos al punto 14.3, que está en la siguiente diapositiva, donde nos denota el costo de deuda y las acciones referentes. Esto nos denota que el costo de la deuda es el rendimiento que los acreedores de una empresa piden por nuevos préstamos. Se denota
beta del RP es igual a D sobre PO, donde D es el dividendo fijo y PO el precio actual de las acciones referentes. Se observa que el costo por acción preferente es igual al rendimiento de los dividendos. Como punto 14.4 tenemos el costo promedio ponderado de capital, que este es el rendimiento total que se debe ganar la empresa sobre los activos actuales para mantener el valor de los títulos emitidos. También es el rendimiento requerido de cualquier otra inversión de la empresa que tenga la esencia del mismo riesgo de las operaciones actuales. Se representa por la siguiente fórmula, y esta denota que E es el valor del mercado de capital accionario de la empresa, D el valor del mercado de la deuda de una empresa y V el valor del mercado de la deuda y el capital contable combinados. Como ejemplo, podemos mostrar que el Income tiene 1.4 millones de acciones en circulación. Hoy en día las acciones cuestan $20 cada una. La deuda de la empresa se negocia de manera pública y acaba de ser cotizada al 93% de su valor a la par. Tiene un valor nominal total de $5 millones y el rendimiento actual es del 11%. La tasa libre de riesgo es del 8%, la prima de riesgo del mercado es del 7% y la beta es del 0.74. Entonces, se obtiene que el costo capital accionario es del 13.18%, el valor total de capital accionario es de $28 millones, la deuda que se vende al 93% de su valor par es igual a 4.65 millones de dólares, el valor total del mercado de capital accionario y la deuda junta es de 28 millones y más 4.65 millones, que sería 32 millones de dólares. Como el peso tiene que sumar 1, el porcentaje de la deuda es igual a 1 menos 0.8576, que sería el 14.24%. En conclusión, Lin tiene un costo promedio ponderado del capital de 12.34%. Como punto 14.5 tenemos el costo de capital por dividendos. Aquí se puede observar un ejemplo, que es una empresa telefónica regular, una fábrica de aparatos electrónicos, es decir, el costo general del capital de la empresa es la realidad una combinación de dos costos de capital, uno por cada división. ¿Qué división recibirá más fondos de inversión? La respuesta es que la inversión más riesgosa tendrá que presentar mayores rendimientos. Se ha visto que aplicar mal el CPPC en la empresa crea problemas. ¿Cómo es posible proponer tasas de descuento apropiadas en estas circunstancias? La respuesta es que las empresas adoptan un enfoque que consiste en realizar ajustes subjetivos del CPPC general, es decir, suponen que todos los proyectos quedan de una o tres clases de riesgo o bien que son obligatorios. Como punto 14.6 tenemos que los costes a flotación y los costos promedio y ponderado de capital. En esto, hasta ahora no se han incluido los costos de emisión a flotación en el estudio de capital promedio de capital. Si una empresa acepta un proyecto nuevo, tal vez se le requiera o emita a flote bonos y acciones, que esto significa que la empresa incurrirá en costos que se llamarán costos de flotación. En el ejemplo tenemos que se supone la estructura de capital pretende alcanzar el SPA del 60% de capital accionario y el 40% de deuda, los costos de flotación de capital serán el 10% y los costos de flotación de deuda son menores, es decir, el 5%. Para calcular el costo promedio ponderado de flotación, se multiplica el costo de flotación de capital accionario por el porcentaje del capital y el costo de flotación de la deuda por el porcentaje de la deuda y se suman los resultados, como se puede observar en la siguiente fórmula, y obteniendo así un resultado de $1.087. Por último, tenemos las conclusiones del capítulo 14. El CPPC se interpreta como la tasa requerida del rendimiento para toda la empresa. El CPPC es la tasa de descuento apropiada para los flujos de efectivos que tienen un riesgo similar al de la empresa en conjunto. Es inapropiado usar el CPPC como tasa de descuento. El costo de la deuda es simplemente una tasa de interés que la empresa debe pagar por los nuevos préstamos y posible de consultar en la tasa de interés de los mercados financieros. La acción preferente tiene que pagar fijo de dividendos y cada periodo y siempre. Y por último, las acciones preferentes se tasan en maneras muy parecidas a los abonos. Ahora doy pase a mi compañero. Finalizando la exposición, les hablaré acerca del el punto 15.1, que habla del ciclo de vida del financiamiento de una empresa, en este caso en la primera etapa y el capital de riesgo.
¿Qué es el capital a riesgo? Es el financiamiento de empresas nuevas y muchas veces de alto riesgo. El capital accionario que se emplea para clasificar la creciente área de financiamiento de capital accionario, en este caso para empresas que no cotizan en la bolsa. Por ejemplo, el financiamiento de la primera etapa podría ser suficiente para construir un prototipo y terminar un plan de fabricación con base en los resultados. El financiamiento de la segunda etapa sería una inversión más grande, necesaria para iniciar de un modo real la producción, mercadotecnia y distribución. Algunas empresas que comienzan en particular las dirigen empresarios con experiencia y logros obtenidos. Tendrá tal demanda que al momento de elegir a un capitalista a riesgo se darán el lujo de no fijarse tanto en el dinero. Para casos así existen consideraciones básicas que se deben considerar, algunas que se pueden resumir de la siguiente manera. La fortaleza financiera es importante. En este caso, el capitalista de riesgo necesita tener los recursos y las reservas financieras para solventar etapas de financiamiento adicionales. El estilo es importante. Quienes son mejores depende de la empresa y de las habilidades empresariales del capitalista de riesgo. Las referencias son importantes, en este caso con dos preguntas. ¿El capitalista de riesgo ha tenido éxito con empresas semejantes? ¿Cómo manejó el capitalista de riesgo las situaciones que no funcionaron? En este caso, los contactos son importantes. Los grandes capitalistas de riesgo se especializan en solo algunas clases de industria, lo que podría constituir un aspecto muy beneficioso. La estrategia de retiro es importante. Se debe evaluar con detenimiento cómo y en qué circunstancias el capitalista de riesgo retirará sus fondos de la empresa. En el punto 15.2, acerca de la venta de títulos al público, en el procedimiento básico claro, existen muchas normas para el proceso de venta de títulos. La Ley de Valores de 1923 es el origen de los reglamentos federales de Estados Unidos para todas las emisiones de títulos interestatales. Ahora, la Ley de la Bolsa de Valores de 1934 es la base para regular los títulos que ya están en circulación. También la Comisión de Valores y Bolsas, o SEC, administra ambas leyes. La emisión de títulos al público consta de una serie de pasos que en términos generales son los siguientes. El primer paso de la administración en el proceso de emisión de cualquier título al público es obtener la aprobación del Consejo de Administración. La empresa debe preparar un formato de registro de emisión y presentarlo ante la comisión. En este caso, el formato de registro de emisión es necesario para todas las emisiones interestatales públicas de títulos, a excepción de préstamos que vencen en 9 meses o emisiones que impliquen menos de 5 millones de dólares. La Comisión de Bolsa y Valores estudia el formato de registro de emisión durante un periodo de espera. Y en el punto 4 tenemos la empresa no puede vender estos títulos durante el periodo de espera. Ahora, en el punto número 15.3, acerca de los métodos de emisión alternos, es cuando una empresa decide emitir un nuevo título. Puede venderlo como emisión pública o privada. En el caso de la emisión pública, la empresa debe registrar la emisión ante la SEC, que en español es la Comisión de Bolsa y Valores. Ahora, tal lo mencionado, la primera emisión pública de capital accionario que realiza una empresa se conoce como oferta pública inicial, OPI, o nueva emisión no madura. Esta emisión se produce cuando una empresa decide cotizar en la bolsa por primera vez. Como es obvio, todas las ofertas públicas iniciales son emisiones de acciones. Una emisión secundaria de capital accionario es una emisión nueva para una empresa con compañía con títulos emitidos con antelación. Una emisión secundaria de capital accionario de acciones comunes se puede realizar mediante una emisión de acciones o una emisión de derechos de suscripción. Ahora, con respecto al punto número 15.4, que habla acerca de los suscriptores. La suscripción es una línea de negocio para empresas de inversión. Los suscriptores desempeñan servicios para las corporaciones emisoras como creación del método que se usará para emitir los títulos, fijación de precios de los títulos nuevos y venta de los títulos nuevos. La diferencia entre el precio de compra del suscriptor y el precio de venta ofertado se denomina diferencial bruto o descuento por suscripción, que es la compensación básica que recibe el suscriptor.
Elección de un suscriptor. Una empresa puede ofrecer sus títulos al suscriptor con la propuesta más alta con base en una oferta competitiva, o puede negociar de manera directa con un suscriptor. Es más económico usar una suscripción competitiva que una negociada. Ahora, los tipos de suscripciones tenemos que la suscripción de compromiso en firme es que el emisor vende toda la emisión a los suscriptores quienes intentan revenderla. Suscripción de mejores esfuerzos. El suscriptor está legalmente obligado a hacer los mejores esfuerzos por vender los títulos al precio de oferta acordado. En el hecho de suscripción de subasta holandesa, se da que el suscriptor no establece un precio fijo para las acciones que se van a vender. Ahora, con respecto al mercado secundario, que el suscriptor principal tiene la autorización de comprar acciones si el precio del mercado cae por debajo del precio de venta ofertado. En la cláusula Greenshoe, el motivo de la opción Greenshoe es cubrir el exceso de demanda y de suscripciones. En los convenios de depósito, estos especifican cuánto tiempo pueden esperar una OPI las personas vinculadas a la empresa antes de que puedan vender una parte o todas de sus acciones. En el periodo de discreción, un resultado importante de este requisito es que se prohíbe a los analistas de suscriptor hacerles recomendaciones a los inversionistas. En el punto 15.5, la SOP y la subvaloración. Un suscriptor determina el precio de venta, siendo una operación muy importante ya que si la emisión se cotiza demasiado alto, quizá no tenga éxito y deba retirarse. Si la emisión se cotiza a un precio menor que el valor real en el mercado, los accionistas existentes antes de la emisión experimentarán una pérdida de oportunidad cuando vendan sus acciones a menos de su valor. La subvaluación ayuda a los nuevos accionistas a ganar un rendimiento más alto sobre las acciones que compran. Ahora, en el caso de la subvaluación de OPI, experiencia en 1999 y 2000, que en estos años casi 900 empresas empezaron a cotizar en la bolsa con un porcentaje de 65%. Ahora, ¿por qué existe la subvaluación? La subvaluación tiende a ser mayor en el caso de que las empresas cuyas ventas el año anterior fueron escasas o nulas. Estas empresas suelen ser jóvenes. En el punto 15.6, la nueva venta de capital accionario, el valor de la empresa, es que los precios accionarios tienden a bajar después del anuncio de una nueva emisión de capital accionario. En tales hechos se encuentran la información administrativa, el uso de la deuda y los costos de emisión. En la posterior diapositiva tenemos el punto 15.7 que habla de costos de emisión de títulos. En este caso, la emisión de títulos al público no es gratuita y los costos de los diferentes métodos son factores determinantes de importancia para saber cuál de ellos se utilizará. En esta sección se detallan los costos de flotación que tienen que ver con las ventas del capital accionario al público. En la siguiente diapositiva tenemos el margen bruto, que consiste en los honorarios directos que el emisor paga al sindicato. En los otros gastos directos que trata sobre los costos directos en lo que incurre es que el emisor que no forman parte de la convención de suscriptores. En los gastos indirectos habla acerca del prospecto, incluye los costos de tiempo administrativo. Un rendimiento normal es que especifican cuánto tiempo deben esperar. También tenemos la fijación de precios bajos y la opción Greenshoe. Ahora, en el punto número 15.8, acerca de los derechos. En este caso, cuando se venden acciones nuevas al público, es probablemente que disminuya la propiedad proporcional de los accionistas existentes. Es en tal hecho, por ejemplo, en cualquier emisión nueva de acciones comunes a los accionistas existentes, es lo que no incluye en el derecho, la empresa tiene la opción de ofrecer la emisión de acciones comunes directamente a los accionistas o al público. Ahora, el mecanismo de una emisión de derechos de suscripción. En este caso, para aprovechar la emisión de derechos de suscripción, los accionistas tienen que ejercer los derechos mediante el llenado y el envío de una forma de suscripción. En este caso, empresa. Ahora, los números de derechos necesarios serían, supóngase que el precio de suscripción establece en $10 por acción. La forma que National Power llega a ese precio es algo que se estudia enseguida. Es a tal punto que se observa tales métodos estadísticos y que se determina al dividir el total de fondos, en este caso, a obtener el precio ante la suscripción.
tal como la fórmula, ¿no? El número de acciones de nuevas, tenemos que el fondo es obtener precio de suscripción. Ahora, en la siguiente diapositiva, consiguiente, un accionista tendrá que renunciar a los derechos más de $10. En este caso, el precio de suscripción por $10, $10, $20 y $5, tenemos la cantidad de derechos necesarios para comprar una acción, como se le ve respectivamente. El valor de un derecho. Es claro que los derechos tienen un valor. Y también tenemos la aspiración de derecho de suscripción, que inicia en el periodo en que se vende una acción sin un derecho recién declarado. Y los acuerdos de suscripción de apoyo, y en este caso los efectos sobre los accionistas. En el punto 15.9 tenemos la dilución, que habla acerca de la dilución de la propiedad porcentual, que se presenta cuando una empresa vende acciones al público en general, y la dilución del valor, valores en libros y valores en el mercado. En este caso, esa es manera de explicar una falacia sobre la dilución. En el punto 15.10 tenemos la emisión de deuda a largo plazo. En este caso, la emisión pública de bonos debe ser registrada en el SEC. Y también que los bonos y registros de emisión deben indicar un contrato. Otra diferencia importante es que más del 50% de las deudas se emiten en privado. También hablamos acerca de las diferencias, que son un préstamo directo a largo plazo. También es por la que la colección directa tenga convenios, es más fácil de renegociar y las compañías de seguro de vida y los fondos de pensiones dominan el segmento de colocaciones privadas en el mercado de bonos. En el punto número 15.11 tenemos el registro permanente que habla de la norma 415 que permite el registro permanente tanto como título de deuda como del capital accionario. Y tenemos sus respectivos requisitos, que la empresa debe ser calificada, que la empresa no puede tener un complemento de pago, el valor agregado en el mercado de acciones no debe ser a $150 millones, la empresa no debe haber violado la ley de valores en 1934. Y eso sería todo, profesor y compañeros. Gracias.